4. Una vida de pasión y propósito. En mi juventud, cuando mis padres trataban de vislumbrar el porvenir e imaginarse qué clase de futuro me esperaba, mi padre, el contador, me aconsejó que siguiera su profesión. Tienes habilidad con los números, y puedes contratar a otras personas para que sean tus brazos y piernas, solía decirme. En realidad me divierte hacer cálculos. Contar con los dedos de mis manos y pies no es una opción, pero gracias a la tecnología moderna y a mi piececito puedo usar una calculadora y un ordenador con relativa facilidad, y en la universidad seguí el consejo de mi padre y me especialicé en planificación financiera y contabilidad. Me atrajo la idea de ayudar a que otras personas tomaran buenas decisiones monetarias y crearan planes estratégicos para su sostenimiento. También me complació hacer transacciones en el mercado bursátil, donde tuve experiencias buenas y malas por igual. El trabajo como planificador financiero me pareció una forma idónea de servir a otros y ganarme tanto mi sustento y, según esperaba, el de mi familia. Pero nunca me sentí totalmente comprometido con ese plan. Siempre tuve la idea de que Dios estaba llamándome para recorrer una senda diferente. Cuando cursaba estudios secundarios comencé a dar charlas sobre mis discapacidades a mis condiscípulos, quienes respondieron positivamente a mis palabras. Logré tocar alguna fibra sensible en ellos, y Dios encendió las chispas de una pasión que colocó dentro de mí. Con el transcurso del tiempo hablé cada vez más sobre mi fe. El evangelismo y la inspiración se transformaron en mis mayores pasiones. Hablar acerca de mi amor a Dios y de las bendiciones en mi vida, incluyendo mis discapacidades y la fortaleza que me proporcionan, me permite servir a los demás, y le ha dado un propósito a mi vida que, según creo, Dios creó para mí. Es un gran regalo. Muchas personas se debaten buscándole sentido y dirección a sus vidas. Cuestionan su valor porque no tienen claro cómo pueden aportar o dejar una huella. Tal vez tú no hayas identificado dónde residen tu talento e intereses. No es inusual probar una cosa u otra antes de identificar el llamado de tu vida. Cambiar de rumbo varias veces es cada vez más común. Te invito a identificar aquello que te gratifica y atrae todos tus dones y energía. Sigue ese camino, no para tu propia gloria o enriquecimiento, sino para honrar a Dios y hacer tu contribución. Ten paciencia si te toma tiempo encontrar tu senda. Debes saber que el momento adecuado es importante, y que siempre y cuando sientas en tu corazón una pasión auténtica, esta no se disipará. Comprende que incluso las pasiones llevan implícito un riesgo. Recuerda además que si desaparece una pasión, se debe probablemente a que Dios te tiene reservado algo más grande y mejor. Encontrar tu pasión. Sabrás que has encontrado una pasión cuando tu talento, conocimiento, energía, enfoque y dedicación se unifican de tal manera que te entusiasmas como un niño con su juguete favorito. Trabajo y placer se transformarán en una misma cosa. Sentirás como si tuvieras oportunidades ilimitadas ante ti. Lo que hagas se convertirá en parte de quien eres, y las gratificaciones que lleguen a ti serán mucho menos satisfactorias que las que recibirán otras personas por mediación tuya. Tu pasión te guía a tu propósito, y ambos se activan cuando tienes fe en tus dones, y los compartes con el mundo. Estás hecho a la medida de tu propósito, tal y como yo estoy hecho para el mío. Cada parte de ti, desde tus fortalezas mentales, físicas y espirituales a tu caudal único de talento y experiencia, se ha creado para complementar ese don. Pon tu fe en acción siguiendo los dictados de lo que te apasiona, definiendo tu propósito, y edificando tu vida en torno al desarrollo y uso de tus dones en su máximo potencial. ¿Qué te impulsa? ¿Qué te entusiasma cada día? ¿Qué harías sin cobrar, solo por el placer de hacerlo? ¿Qué es aquello de lo que nunca querrías jubilarte? ¿Hay algo que quieres hacer por lo que estarías dispuesto a renunciar a todo lo demás, tus posesiones materiales y comodidades porque te gusta tanto hacerlo? ¿Qué tienes prisa en hacer? Las Escrituras nos dicen, en Juan capítulo 9 versículo 4, tengo que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día, llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Si no has encontrado la obra que Dios te tiene reservada, formulate las preguntas del párrafo anterior. Si eso no te ayuda a identificar una pasión, prueba pidiéndole a los que te rodean sus evaluaciones y sugerencias. ¿Qué talentos han identificado en ti? ¿Dónde piensan que podrías dejar una huella o marcar una diferencia? ¿En qué tarea te ven más entusiasmado? Finalmente, antes de decidir qué es lo que te apasiona, te recomiendo insistentemente que consultes el tema con la suprema autoridad. A menudo me preguntan cómo puedo saber lo que Dios quiere que hagamos. Independientemente de si estás tratando de decidir cuál es tu pasión,
o si enfrentas una situación difícil y no sabes qué hacer, te sugiero ir en busca del amor de Dios y conocerlo a Él como amigo para que puedas disfrutar su presencia. Rézale a Él y medita sobre su palabra. Conocer y creer en Dios es lo mejor que puede ocurrirte en la vida, porque Él puede convertir en mejor el peor acontecimiento. Él puede transformar tus luchas en aprendizaje. Él puede transformar tu sufrimiento en fuerza. Él puede usar tus fracasos para traerte éxito. Dios tiene el poder de darte diadema en vez de cenizas, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Si no tienes idea de cuál es su plan para ti y estás indeciso con respecto a qué pasión desarrollar, pídele consejo a Dios. También debes pedirles a otras personas que oren por ti. Si no te llega la respuesta, te sugiero que busques una manera de servir al prójimo, ya sea en una misión a algún sitio o en tu comunidad. Prueba a hacerlo durante un tiempo para ver qué resultados logras. Te aseguro que Dios recompensa por todo lo que pide. Él no te llamará a su servicio sin proporcionarte todo lo que necesitas para seguir tu pasión y propósito. Es posible que al principio no comprendas tu llamado, e incluso podrás pensar que careces de pasión por él mismo. Mi padre fue llamado a crear una iglesia, algo que no le interesaba hacer. Pero honró a Dios e hizo aquello para lo que se sintió llamado. Papá confrontó dificultades al inicio. Estoy seguro de que Noé también tuvo sus dudas cuando Dios le encomendó hacer aquella enorme arca, pero no dijo una palabra. Se limitó a construir la embarcación. Y cumplir aquella orden resultó una acción inteligente. Mi padre, al igual que Noé, se sintió finalmente muy agradecido de cumplir con su llamado para crear una iglesia que atrajo feligreses, y su trabajo como ministro laico cambió vidas. Cuando Dios te llama para hacer algo, tal vez no comprendas ni te entusiasmes al principio. Pero siempre debes tener pasión por Él, lo cual equivale a que harás cualquier cosa por Él. Yo he sido bendecido de esa manera. Mi llamado es hablar e inspirar. Mi pasión es conectar a quienes me escuchan con Dios, y con lo mejor que existe dentro de ellos. El momento oportuno es vital. El momento de convertirme en orador público fue el adecuado porque en esa etapa no tenía familia que mantener ni ningún otro compromiso económico importante. Durante años di charlas gratuitas, pero, afortunadamente, encontré personas deseosas de pagar por escucharme. Esos honorarios contribuyeron a mi sostenimiento, y además sirvieron para financiar los gastos de quienes quise ayudar pero no podían pagarme. Sin embargo, a veces podríamos sentir la tentación de volcarnos en cosas que nos apasionan, sin considerar si llegó el momento adecuado. Me pongo a mí mismo como ejemplo de ello. El endeudamiento que confrontó mi compañía en 2010 se debió en parte al resultado de gastos excesivos en la producción de un video de música cristiana que quise realizar para satisfacer mi pasión por el canto, pero no consideré detenidamente si el momento era el idóneo. La canción que interpreté en el video es Something More, algo más, título que en definitiva resultó irónico, pues los gastos de producción fueron superiores al presupuesto, y mucho más. Me apresuré a filmar mi video musical, y en mi entusiasmo por el proyecto, dejé que los gastos se escaparan de mi control. Quise convertir un sueño en realidad. Pero alguien debió haberme recordado que los sueños no mueren, siempre y cuando los valoremos. Aclaro que el video musical no dejó de ser una gran experiencia. Conté con un grupo de gente talentosa como el cantautor Tyrone Wells y Matthew Coppin, quien estuvo al frente del equipo de producción. Creamos un video de música cristiana con calidad de película. También les agradezco a John y a Esther Phelps, cuyo apoyo hizo posible la grabación de primera clase de la canción en su estudio, con un equipo sensacional de intérpretes traídos de Nashville. Considero que el video fue un éxito, porque llegó a 1.6 millones de personas en YouTube con un mensaje de esperanza. También aprendí una valiosa lección. En cualquier misión que nos propongamos, la elección del momento adecuado es una consideración importante, especialmente en el caso de alguien que crea un negocio y una marca a largo plazo. Yo tenía experiencia de actuación por mi participación en el cortometraje premiado The Butterfly Circus, y la realización de un video musical poco después pudo hacer que muchos se preguntaran, ¿qué hará Nick ahora? ¿Sigue siendo evangelista y orador de motivación, o simplemente actor y cantante? Espero ser algún día todo eso en alguna medida, pero no hay prisa. Todavía estoy en mi década de los 20. Tengo muy buenos años por delante. Por supuesto, la impaciencia es otra característica de la juventud. Desde los 16, me he apresurado a demostrar mi capacidad en tantos campos, que con frecuencia he quedado con mi pobre cuerpo maltrecho, y he llevado a menudo mis recursos hasta el límite.
Los fracasos económicos de mi negocio sirvieron para recordarme que no es necesario tenerlo todo de una vez. Un amigo escribió un libro humorístico de consejos para graduados de enseñanza secundaria y universitaria, y una de sus máximas es: apúrate y aprende a ser paciente. Un consejo que tiene sabiduría y un poco de humor a la vez. Con frecuencia, la Biblia exalta las virtudes de la paciencia. En Santiago capítulo 5 versículo 7 nos dice: tened, pues, paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. El mero hecho de contar hoy con recursos no quiere decir que el momento es idóneo. Sin dudas, la ambición y la energía han propiciado la creación de muchos negocios y carreras excelentes, pero la acción en el instante propicio es vital. Por eso la paciencia es una virtud, y dar un salto es un riesgo. No me opongo a los riesgos, y me enorgullece correrlos cuando los he calculado bien y he hecho todo lo posible para reducir cualquier fracaso potencial. Sin embargo, en el caso del video musical, no analicé lo suficiente todos los factores. No olvides considerar siempre todos los riesgos que tienes ante ti. Haz lo que puedas por minimizarlos en la consecución de lo que te apasiona. Una pasión de proporciones bíblicas. A menudo los riesgos traen consigo recompensas, pero, como en el caso de Caleb, hay que ser paciente en la espera de su llegada. Caleb es uno de los mejores ejemplos bíblicos de un hombre realmente apasionado que corrió riesgos considerables para poner su fe en acción. Después de que Moisés y las 12 tribus de Israel huyeran de Egipto para escapar de la esclavitud, el gran profeta envió 2 espías a Canaán, la tierra que Dios le había prometido. 10 de los espías informaron que no se podría tomar posesión de aquella tierra, porque resultaría imposible derrotar a sus habitantes, a quienes describieron como gigantes. Solo 2 de ellos, Caleb y Josué, aseguraron que el pueblo podría hacerlo, con la ayuda de Dios. Pero Moisés prefirió el consejo de los 10, no el de solo 2 hombres. No intentaron ocupar la tierra prometida, e incluso algunos amenazaron con matar a pedradas a los 2 espías que quisieron seguir las órdenes de Dios. Debido a esa decisión, los hebreos se vieron obligados a vagar por el desierto durante 40 años, como castigo por desobedecer el mandato de Dios de tomar posesión de aquella tierra. De los 12 enviados, solo los 2 que plantearon la posibilidad de ocupar aquellos terrenos sobrevivieron esas 4 décadas de nomadismo. Incluso Dios llegó a llamar, mi siervo, a Caleb, un término honorífico reservado solamente para Moisés. Cuando finalmente los hebreos ocuparon la tierra prometida, Caleb tenía 80 años, pero aún tenía fuerza y sentía pasión por su fe. Después de la victoria, Dios les otorgó a Caleb y a sus descendientes la ciudad de Hebrón y sus suburbios como recompensa por haberlos seguido, incondicionalmente, y por volver a poner su fe en acción una vez más. Como dice el himno, para la fe paciente, la recompensa es segura, y Caleb recibió su premio por ser un hombre que jamás abandonó su pasión por servir a Dios. Caleb pagó un precio alto por su dedicación. Su propio pueblo intentó lapidarlo, y luego tuvo que vagar con su gente por el desierto durante 4 décadas antes de llevarla finalmente a la victoria. Aunque ser fiel a tu pasión te traerá muchas recompensas, esto no equivale a que tu vida estará exenta de retos ni luchas. Cualquier persona dedicada, ya sea enfermera, artista, constructor, pastor o animador, puede decirte que para hacer lo que hacen se requieren trabajo arduo, sacrificio y un enorme esfuerzo, incluso en aquellos que aman su profesión. En mi caso, he pasado los 10 últimos años en aviones y habitaciones de hotel por todo el mundo en mi misión de hablar de estímulo y fe a la mayor cantidad de personas posible. Aunque soy probablemente el único viajero frecuente que nunca se ha quejado de falta de espacio en el asiento de un avión, los viajes constantes me fatigan tanto como a cualquiera. He hablado a millones de personas, muchas de las cuales han renovado su fe o han renacido en ella y me siento infinitamente agradecido por esas experiencias. Pero llevar adelante mi pasión no ha sido fácil. He tenido que hacer muchos sacrificios. Con la ayuda de Dios y el apoyo y las oraciones de los que me apoyan en mi ministerio, he logrado éxitos maravillosos. Y por la gracia de Dios podré construir a partir de ellos. La mayoría de las personas que obran guiadas por su pasión luchan y se sacrifican. Helen Keller, quien venció su imposibilidad de ver y oír y se convirtió en inspiración para el mundo, dijo, el carácter no se puede desarrollar fácil ni tranquilamente.
Solo por medio de la experiencia de la prueba y el sufrimiento, el alma se fortalece, se inspira la ambición y se alcanza el éxito. Lo que se considera como éxito de la noche a la mañana, es usualmente resultado de muchos años de arduo trabajo. Dormirse en los laureles casi nunca es una opción, pero probablemente no hay mayor recompensa que hacer aquello para lo que fuiste creado, sirviendo un propósito que va más allá de ti mismo. En mis viajes he conocido a muchos hombres y mujeres que cumplen una misión y marcan una diferencia, ofreciendo sus dones y conocimientos. Con ellos he compartido historias de logros y luchas, y todos nos apoyamos y alentamos mutuamente. Llamado para un propósito. Uno de mis más apasionados compañeros de viaje en la ruta evangélica es Víctor Marx, cuya historia es notable. Prestó servicio en la Marina de los Estados Unidos, y es experto en artes marciales con cinta negra de 7º nivel en autodefensa Keichudo, que incorpora elementos de karate, judo, jiu-jitsu, kung fu, y técnicas de lucha callejera. Víctor ha entrenado a más de 30 campeones mundiales de artes marciales, así como a miembros de las fuerzas de élite de la Marina, comandos especiales del Ejército y miembros de Fuerzas Delta. Su esposa Eileen fue Miss Fitness USA y, como podrás imaginar, Víctor también está en excelente forma física. Si lo vieras, te sorprendería saber que en otro tiempo se consideró un ser dañado. Él mismo me confesó que ambos teníamos mucho en común, con la excepción de que mi discapacidad es bien visible, mientras que la suya no se podía apreciar a simple vista, pues estaba oculta dentro de su mente y su espíritu. Muchos afirman con frecuencia que no saben cómo he creado una vida tan provechosa y gratificante a pesar de mi carencia de extremidades. Pero he recibido incontables bendiciones. Creo que la vida sería más difícil para una persona que no cuente con una familia como la mía. Lamentablemente, Víctor creció en un hogar deshecho, y con razón él también llegó a sentirse igual. Víctor se convirtió al cristianismo en sus años como militar. Hace 10 años, operaba una exitosa cadena de academias de artes marciales en Hawái, al mismo tiempo que ejercía ministerio cristiano con los jóvenes. Disfrutaba una buena vida con Eileen y sus 3 hijos cuando recibió el llamado de Dios. Focus on the Family, organización radicada en Colorado que promueve los valores cristianos, lo reclutó para ocupar un cargo de liderazgo. Ninguno de los miembros de su familia quería marcharse de Hawái, pero Víctor y Eileen obraron con fe, y decidieron confiar y obedecer. Víctor no sentía ninguna pasión por dejar su negocio e incorporarse a Focus on the Family. No podía comprender lo que Dios se proponía con él, pero, al igual que Noé, respondió al llamado. Como podrás ver, Dios sabía algo sobre Víctor que ni siquiera él conocía. Desde hacía mucho tiempo mi amigo sufría de pesadillas y ansiedad, atribuyéndolas en parte a sus años de servicio en la Marina y a sus combates de artes marciales. También tenía reminiscencias de incidentes violentos que no llegaba a entender completamente porque no parecían estar relacionados con el campo militar ni con el de las artes marciales. Algunas de esas reminiscencias se le revelaron durante la reunión de un pequeño grupo de estudios bíblicos en el que participó junto a su esposa, en unión de otros miembros del liderazgo de Focus on the Family y sus respectivos cónyuges. La reunión proporcionó un entorno seguro para hablar honestamente sobre sus vidas y sentimientos. Nos pidieron que contáramos la historia de nuestras vidas, algo que nunca antes había hecho en público. Siempre tuve problemas de confianza al respecto, me dijo Víctor. Mi amigo le atribuía su falta de confianza a su traumática crianza en el sur profundo. Inicialmente, solo les contó esa noche a sus compañeros de trabajo una versión resumida y rectificada de su historia. Les dijo que sus padres se habían divorciado antes de su nacimiento. De niño nunca conoció a su padre, un hombre con historial de tráfico de drogas y proxenetismo, y creyó que su padrastro era su progenitor. Luego su madre se casó y se divorció 6 veces. Cuando se graduó de la enseñanza secundaria, y debido a la vida tan tumultuosa de su madre, Víctor había cursado estudios en 14 escuelas y vivido en 17 casas diferentes. Cuando Víctor terminó de narrar aquella breve versión de su vida, un amigo le dijo, «Ahora nos gustaría escuchar el resto de tu historia». Al escucharlo, Víctor sintió confusión y nerviosismo. Todos me miraban como si sospecharan de mí por algo, recordó. Cuando preguntó qué querían decir con «el resto de tu historia», el amigo le respondió, «No puede haber ocurrido este tipo de cosas en tu vida sin que haya algo más que contar». Víctor se dio cuenta de que aquellas personas se interesaban por él. Y mientras indagaban con delicadeza sobre su vida, la verdad comenzó a salir de mí,
y conté cosas que había guardado por muchos años sin jamás habérselas dicho a nadie, ni siquiera a mi esposa. Aquella noche marcó el inicio de un largo periodo de revelación, reconciliación y sanación en Víctor. Me llevó varios años pelar la cebolla y aceptar todo lo que me había ocurrido, me confesó. Víctor había suprimido recuerdos horrendos de su infancia, como los que llama imposibles de probar, o sea, comisión de abusos sin testigos que tienden a atormentar a las víctimas de abuso. Un padrastro lo torturó, le mantuvo la cabeza bajo el agua y le apuntó a la cabeza con un arma. Además, fue objeto de abusos físicos y sexuales entre los 3 y los 7 años. En una ocasión fue violado y dejado por muerto en un refrigerador comercial cerrado con candado, del que solo pudo escapar porque algunos familiares me encontraron y me descongelaron. Víctor sufrió crueldades inenarrables. Al igual que tantas víctimas de abuso, padeció profundas heridas psicológicas y emocionales, así como una ira intensa. Gracias a la fuerza de su voluntad, logró mantener muchos de estos sentimientos bajo control. Y, sorprendentemente, canalizó exitosamente su rabia y necesidad de violencia de formas positivas en su carrera militar, la práctica de artes marciales y la participación en competencias de esa disciplina. Sin embargo, se le ha infligido tanto daño a Víctor que no ha podido controlar todo su dolor. Ha buscado asesoría profesional, y sus médicos le revelaron que reminiscencias, así como sus algunos tics involuntarios y una forma leve del síndrome de Tourette, provocado por traumas, estaban relacionados con su trastorno de estrés postraumático, común en víctimas de abuso infantil. Un psiquiatra le confirmó que su cerebro estaba afectado por los horrores sufridos, por lo que su mente no procesa ni procesará nunca los pensamientos de forma normal. Conjuntamente con el tratamiento profesional, la poderosa fe de Víctor le ha ayudado a aprender a lidiar con los recuerdos recurrentes y el trauma que desencadenan. Poco a poco, ha sido capaz de narrar la historia de su niñez y de su camino de fe, y encontró un público especialmente receptivo en chicos y chicas con problemas, como delincuentes juveniles, pandilleros, jóvenes encarcelados, y residentes de hogares sustitutos y centros para tratamiento de drogadicción. Y ha aprendido además a captar primeramente su interés con demostraciones de artes marciales y autocríticas humorísticas como asegurar que es un cruce entre Jackie Chan y Barney Fife. Aunque gran parte de los jóvenes con los que dialoga no tienen mucha paciencia con los adultos que les dan consejos para la vida, Víctor ha descubierto que su historia tiene eco en chicas y chicos conflictivos, muchos de los cuales también fueron víctimas de abuso físico y sexual en su niñez. Viví con tanto rechazo a aceptar la realidad, que ni siquiera me di cuenta de que tenía una historia que contar, y no estaba seguro de querer hacerlo. Un día, a principios de mi ministerio, mientras hacía una demostración de nunchaku, a un grupo de delincuentes juveniles, golpeé accidentalmente en la barbilla a uno de mis voluntarios y se la partí. Pensé que Dios trataba de decirme que dejara de hacer aquello, y me preocupó la posibilidad de ir a la cárcel por agresión. Pero ese mismo día, 53 de los 70 detenidos en aquella prisión le ofrecieron sus vidas a Cristo, me contó Víctor. Y para su sorpresa, muchas iglesias también le pidieron que les contara a sus congregaciones su historia de redención, testimonio del poder de la fe en acción hasta lograr la victoria sobre una infancia trágica, y su pasión por ayudar a jóvenes con problemas. Ahora, Víctor comprende por qué Dios le pidió dejar una vida cómoda en Hawái. Muy pocas personas pueden dialogar con jóvenes en peligro y delincuentes violentos como lo hace Víctor, en parte porque un alto porcentaje de ellos ha sido abusado emocional, física y sexualmente. Cuando un hombre como Víctor les habla honestamente de su dolor, propicia su sanación. Dios me ha dado de forma sobrenatural un corazón para esa gente. Comprendo lo que se oculta en su dolor, y los aliento a buscar ayuda, dándoles permiso para abrirse y pedir consejo, explica Víctor. Desde que comenzó a contar públicamente su historia, Víctor no ha dado abasto para cumplir con los pedidos de conferencias. Y para su sorpresa, empezó a recibir donaciones no solicitadas por correo postal. En 2003, fundó junto a su esposa la organización evangelista sin fines de lucro, All Things Possible, y 2 años más tarde, recibieron una sorpresiva donación de $250,000 de una pareja que se había enterado de su misión y quiso apoyarla. Aunque nos preocupaba no tener suficiente sustento con este tipo de trabajo, hemos sido testigos de cosas increíbles desde que nos comprometimos a hacerlo y pusimos nuestra fe en Dios. Creemos que Dios ama a esos chicos encarcelados y afectados.
Y como no hay muchas personas que desempeñen esta labor a escala nacional, vamos a seguir en ella hasta que Dios me diga que cumplí la misión, aseguró Víctor. Cambio de ruta. Si bien tanto Víctor como yo recibimos la misión de ser evangelistas, hay muchas maneras de contribuir mientras buscas tu pasión. Tu acumulación especial y única de talentos, instrucción académica y experiencia puede ser idónea para los negocios, el servicio público, las artes u otros campos. Lo importante es reconocer aquello que Dios te ha dado, y erigir tu vida en torno a esos dones y pasiones, ponerlos en acción aunque no comprendas completamente lo que los impulsa o hacia dónde te conducirán. En mi caso, abandoné los proyectos de una carrera como contador para seguir mi pasión por la oratoria. Víctor, por su parte, renunció a una vida cómoda y segura como propietario de una exitosa academia de artes marciales para seguir el plan trazado por Dios. Es posible que tú también te encuentres ante una encrucijada que cambie tu vida. Nunca es tarde para que ocurra. La Biblia nos ofrece la historia de Saulo de Tarso, notorio perseguidor de cristianos, quien, cegado por un rayo de luz en el camino a Damasco, cayó del caballo para luego escuchar la voz de Jesús, que le instó a dejar de perseguirlo y a entrar en la ciudad donde conocería un nuevo camino en su vida. Al cabo de 3 días, Dios le devolvió la vista. Luego fue bautizado, le pusieron de nombre Pablo, y se convirtió en un importante evangelista cristiano, impulsado por la pasión de divulgar la buena nueva de la muerte y resurrección de Jesucristo. Dios le mostró su propósito, y Pablo obró con fe, siguiéndola apasionadamente por el resto de su vida. Tú puedes hacer huella en este mundo obrando del mismo modo. Créelo, y sabrás que es posible cambiar el curso de tu vida en pos de algo mejor. La transformación de Pablo de perseguidor de cristianos a notable evangelista se consideró un milagro. Pero yo creo que esas transformaciones sin precedentes se pueden cumplir en cualquier persona. El mensaje que quiero transmitirte es que independientemente del trayecto de tu vida que estés transitando en este momento, nunca debes pensar que todo está perdido. Tal vez te desviaste del camino correcto. Incluso podrías haber hecho cosas terribles, pero eso no quiere decir que no puedes darle un giro total a tu vida, encontrar una nueva pasión, y convertirte en un agente del bien en este mundo. No te he mencionado esto antes, pero la persona que llevó a Víctor Marx al encuentro con Jesucristo fue Carl, su padre biológico. Sí, aquel hombre que lo abandonó antes de nacer, el drogadicto y proxeneta, cambió su vida totalmente, para luego ir en busca de su hijo y acercarlo a Dios. Víctor recibió una carta de Carl cuando estaba en la marina. Hasta ese momento había negado que Víctor fuera su hijo, había abandonado a su madre y se había negado a asumir responsabilidad alguna por él. La primera vez que ambos se encontraron fue cuando Víctor tenía 6 años, pero durante años siguieron teniendo poco contacto. Luego Carl decidió escribir aquella carta. Al abrirla, Víctor se disgustó apenas con el saludo manuscrito de «querido hijo», porque jamás había sido un padre para él. Sin embargo, siguió leyendo. Su padre le habló de su arrepentimiento por su vida decadente y su ausencia de la vida de Víctor. Había llegado a ser un delincuente y hasta había estado internado en un hospital para enfermos mentales. Esa noticia no sorprendió a Víctor, pero la línea siguiente sí lo conmovió. «Sé que pensarás que estoy loco, pero enloquecido por Jesucristo», escribió Carl. El padre de Víctor había descubierto que nuestro Dios es un Dios que le da esperanza al desesperado, e independientemente de la vida que haya vivido cada cual, alguien espera pacientemente a que encuentres paz para tu alma ansiosa. El perdón y el amor de Dios son lo suficientemente poderosos para cubrir un mundo de vergüenza y pecado. En su carta, Carl invitaba a Víctor a visitarlo en su siguiente licencia militar. Víctor aceptó, y ambos fueron juntos a una iglesia, donde Víctor sintió el amor de Dios con más intensidad que nunca. Allí se llenó de una pasión por llevar a otras personas a Dios, y desde entonces se ha hecho eco de esa pasión. Una fuerza del bien. Uno de los peligros de la sociedad moderna es que demasiada gente valora más lo que hacen o lo que poseen que lo que son. Todos tenemos que ganarnos el sustento, pero a menudo perdemos la perspectiva de lo que resulta realmente más importante para nuestra salvación eterna. El estatus laboral, la cantidad de dinero que se gana, las posesiones acumuladas y la fama son dioses falsos. Yo abogo porque sigas tu pasión, pero solo si esa pasión usa tus dones para glorificar a Dios, no para exaltar tu yo. He conocido a muchos desorientados que siguen una pasión que alimenta sus egos y crea estatus. En vez de regocijarse en la expresión de los dones que Dios les dio como forma de honrarle a Él, y ser una bendición para los demás,
se concentran en acumular dinero, estatus y poder, y en el proceso descuidan sus relaciones humanas y su desarrollo espiritual. Sin embargo, la fe en acción ha cambiado muchas vidas, y a menudo de formas increíbles. La pasión que Dios te dio puede impulsar y definir tu propósito. Uno de mis ejemplos favoritos es el de mi amigo Eduardo Verástegui, cuya historia es cada vez mejor. Eduardo se lanzó al torbellino de la fama y la fortuna a los 17 años. Un camino que siguió desde sus humildes orígenes en una pequeña aldea mexicana hasta llegar a Hollywood. Conocí a Eduardo en el estudio donde tuve mi primera experiencia como actor. Fue durante la filmación del cortometraje The Butterfly Circus. Eduardo era un actor de cine muy conocido, particularmente en Latinoamérica. Hacía el papel del benevolente maestro de ceremonias que me daba la bienvenida a un circo especial que rinde homenaje a todas las personas y sus dones. Cuando comenzamos a filmar me intimidó un poco conocer a Eduardo, especialmente porque en nuestra primera secuencia juntos supuestamente la primera escena que había que rodar tenía que escupirle el rostro. Le imploré al director que pospusiera la secuencia hasta que me sintiera un poco más cómodo en el estudio. El director aceptó, pero aquella posposición pudo haber sido en definitiva un error, porque mientras más conocí a Eduardo, menos quise hacerle algo tan repugnante. Es un hombre de fe inspirador. No me enteré de su historia hasta que nos hicimos amigos, lo cual resultó más fácil de lo que pensaba. Me impactó enterarme en nuestra primera conversación que aquel actor tan conocido era admirador de mis videos. Encontrar una pasión verdadera. Cuando nos conocimos, la vida de Eduardo había experimentado una increíble transformación. Creció en una humilde aldea, hijo de un agricultor cañero, quien quería que fuera abogado, pero Eduardo abandonó los estudios de Derecho en el segundo semestre, según él, porque me di cuenta de que no sentía pasión por eso. Como ya había probado la fama y la fortuna en la adolescencia, decidió continuar por ese camino. Quise ser actor, cantante y modelo, por todas las razones equivocadas. Mis razones eran egoístas. Me encantaban las artes escénicas, pero era inmaduro. Quería éxito, todo lo que representaba ese mundo, dinero, fama, mujeres y todo lo que se suponía me haría feliz. Quería ser alguien, me confesó Eduardo. A principios de los 90, cantaba con otros dos jóvenes en un grupo llamado Cairo. Su banda de chicos latinos cosechó importantes éxitos en Latinoamérica, con buenas ventas de discos y conciertos en 50 países, usualmente ante multitudes de chicas histéricas por su presencia. A pesar de sus triunfos, Eduardo dejó el grupo en 1997 para dedicarse a la actuación. En breve llegó a ser una figura masculina importante en las telenovelas mexicanas, participando en 5 series consecutivas. Posteriormente, en 2001, se mudó a Miami y firmó un contrato de grabación como solista. Ya tenía un disco en su haber cuando lo seleccionaron para un papel como la contraparte de Jennifer López en un sensual video musical. Ese mismo año, logró su primer papel protagónico importante en la comedia hispana Chasing Papi, donde representa a un Don Juan que tiene relaciones con 3 mujeres a la vez. Además, fue seleccionado como una de las estrellas hispanas más populares por la revista People en español. Vivía dentro de una burbuja de vanidad, ego y placer, que, tarde o temprano, si no despiertas, te mata mental y emocionalmente, me aseguró. En cierta ocasión, durante un vuelo de Miami a Los Ángeles, Eduardo estaba sentado junto al gerente de selección de actores de 20th Century Fox Studios. Después de la presentación de rigor, el ejecutivo le informó que sus estudios estaban buscando a un actor de habla hispana con un pronunciado acento extranjero en inglés para una nueva película. En cuanto invitó a Eduardo a que leyera en voz alta el guión, lo contrató. Eduardo se mudó a Los Ángeles, donde contrató a una tutora para mejorar su inglés. Pero la profesora logró mucho más, pues cambió su vida. A los 28 años, Eduardo parecía predestinado al estrellato como actor y cantante. Hollywood lo calificó como el nuevo Antonio Banderas. Eduardo contrató a un equipo de agentes, gerentes y abogados, más de 15 personas en total, para que guiara su carrera. Pero no estaba en paz. Estaba perdido y muy confundido, lo cual se traducía en un enojo que hacía que trabajar conmigo fuera difícil, dijo. Eduardo no sintió la felicidad que esperaba porque se había desviado del plan de Dios. Pensó que su pasión eran las artes escénicas, pero en la medida que iba madurando, se dio cuenta de que usar sus talentos para glorificación propia no era su camino. No vivía una vida piadosa y aquella existencia carente de autenticidad lo consumía.
Esto es precisamente lo que ocurre cuando nos desviamos de nuestro verdadero propósito. Como nuestras acciones no se corresponden con nuestros valores y principios, nuestra pasión se desvanece. Perdemos entusiasmo y energía. Nos sentimos mal porque nos alejamos del camino que Dios escogió para nosotros. Es posible que en ocasiones te hayas sentido así, puede que en este mismo momento. Una infelicidad profunda y continua como la de Eduardo usualmente se debe a que no vives como se supone que vivas y a que tus dones están siendo usados con el propósito erróneo. No ignores esos sentimientos. Examínalos y busca su origen para poder retomar el camino de nuevo. A menudo, en determinadas situaciones cuando te has desviado de la ruta por donde Dios quiere que transites, Él te enviará a alguien para que te ayude a volver al camino correcto. En el caso de Eduardo, esa persona fue su instructora de inglés. Durante las lecciones, detectó su infelicidad, lo ayudó a buscar su origen y lo animó a orar para recibir inspiración. Seguía considerándome un buen católico porque iba a misa en Navidad y Semana Santa. Por tanto, me daba a mí mismo permiso para hacer todo lo que quisiera siempre y cuando no dañara a nadie ni robara nada, recordó Eduardo. En sus conversaciones con su instructora de inglés, Eduardo se dio cuenta de que en su búsqueda descaminada de fama y fortuna, se había perdido espiritualmente. Confundió el entusiasmo y el interés hedonista con una pasión auténtica otorgada por Dios. Se comparó a sí mismo con uno de esos galgos que persiguen una liebre artificial en una pista de carreras. Pero si un perro atrapa la liebre, morderá el metal, se hará daño, y jamás volverá a perseguirla. Estaba persiguiendo una mentira. Cuando lograba lo que buscaba, solo sentía dolor. Mi tutora de inglés era una maravillosa mujer cristiana, que me hizo examinar lo que era realmente importante para mí, cuál sería el verdadero éxito y qué había estado haciendo con mi talento, dijo Eduardo. Había adoptado la filosofía machista de, cuantas más mujeres tenga, mejor seré. Pero cuando la instructora le preguntó si era la clase de hombre con quien una madre querría casar a su hija, me di cuenta de lo estúpido que había sido. La instructora ayudó a Eduardo a ver que no solo estaba viviendo como el estereotipo de macho, sino que también había permitido que lo contrataran para encarnar papeles que solo estimulaban los estereotipos negativos de los hombres hispanos, ya sea como Latin lovers obsesionados con el sexo o narcotraficantes despiadados y violentos ladrones. Mi instructora me dijo que me había convertido en parte del problema, en vez de glorificar a Dios con mi talento, promoviendo valores familiares e imágenes positivas. Quedé alucinado. Me entristecí al saber que no estaba usando lo que Dios me había dado para hacer una contribución positiva. Lo que había estado haciendo repercutía negativamente en mi fe y en la cultura hispana, aseguró. Eduardo pasó por un periodo de remordimiento por la vida que había llevado hasta entonces. Y fue a confesarse por primera vez en varios años, prometiéndole a Dios que comenzaría a poner la fe en acción viviéndola. Juró honrar a Dios y a su raza en todo lo que hiciera, incluyendo el respeto a la mujer y a su dignidad. Caí en la cuenta de que un hombre verdadero se identifica con la vida de Jesucristo y por tanto respeta a las mujeres. Reconozco que el sexo es un don de Dios. Es sagrado, y ese don debe ser protegido y compartido con la persona más importante de mi vida, aparte de Dios, y quien vaya a ser la madre de mis hijos, si esa es mi vocación. Descubrí el valor de la castidad, y me hice una promesa ante Dios de que nunca más estaría con una mujer antes de casarme. Mirar hacia adentro. El nuevo despertar de Eduardo también se produjo gracias a algunos comentarios de su madre, quien le contó que en cierta ocasión le había dicho al padre de Eduardo, no sé qué hacer con nuestro hijo. Temo que termine en la cárcel, en el hospital o en el cementerio. De su estilo de vida no puede salir nada bueno. En su afán por cambiar su vida, Eduardo se apartó de una carrera actoral que recién despegaba. Despidió a todo su equipo, y rechazó todos los papeles que le ofrecieron en los siguientes 4 años. Ya no le interesaba ser una celebridad. Su pasión se centró en conocer, amar y servir a Dios, y juró no usar nunca más su talento con otros propósitos. Si eso implicaba el fin de mi carrera, que así fuera, dijo. En las semanas y meses que siguieron, sus ingresos disminuyeron enormemente, una realidad que Eduardo consideró necesaria para su renovación. Intentó disipar todos los obstáculos materiales que le impedían enfocarse, para volver a escuchar la voz de Dios en su vida. Eduardo afirma que este proceso de purificación fue doloroso al principio, pues lloró de tristeza por la vida pecaminosa que había llevado,
por las mujeres a quienes había lastimado, por las mentiras que había dicho, y por el tiempo que había perdido buscando su propia gloria en vez de glorificar a Dios. Eduardo se esforzó por restituir la fe en el centro de su vida. Leyó la Biblia y otros libros de espiritualidad en busca de inspiración y para instruirse a sí mismo en su fe. No tenía dinero ni para pagar el alquiler, pero lo tenía todo, recordó. Eduardo consideró integrarse a una misión religiosa para servir durante 2 años a los pobres de los lluviosos bosques del Amazonas y así limpiar su alma de pecados pretéritos, pero su sacerdote le dijo, Hollywood será tu selva. Le pertenece a Dios, no a los estudios, y es necesario que la recuperemos. Tienes que ser la luz en la oscuridad, porque Hollywood ejerce un gran impacto en el mundo, y nuestro Señor ha tocado tu corazón aquí por alguna razón. Su sacerdote le aconsejó que utilizara su talento y conexiones para hacer películas con un mensaje positivo. La Madre Teresa dijo que no somos llamados a tener éxito, sino a ser fieles a Dios. Si tener fe está acompañado del éxito, entonces démosle gracias a Dios. Con eso en mente, Eduardo creó Metanoia, su propia compañía cinematográfica, inspirado en la palabra griega que equivale a arrepentimiento. Su objetivo es hacer películas positivas e inspiradoras, y servir además el propósito de Dios. La primera película importante de Metanoia Films fue Bella. Este poderoso drama con un mensaje positivo de oposición al aborto se realizó con $3 millones y recaudó más de $40 millones en todo el mundo. Los mejores resultados del filme fueron los mensajes de correo electrónico, las llamadas telefónicas y las cartas que enviaron a Eduardo muchas mujeres asegurando que la película les había cambiado la vida. Asimismo, más de 500 mujeres se pusieron en contacto con el equipo para decir que el filme las convenció a tener a sus hijos en vez de someterse a un aborto. El éxito de Bella propició que Eduardo hiciera más películas positivas e inspiradoras como Little Boy, la más reciente. En la medida que han crecido sus recursos, también ha incrementado su pasión por usar su talento en aras del bien. Su creación más notable podría ser Manto de Guadalupe, su organización de ayuda internacional que fomenta la dignidad humana y el alivio de los que sufren. Su trabajo consiste en viajes misioneros a sitios de gran necesidad como Sudán, Darfur, Haití y Perú. Otra de las pasiones que lo guían es evitar que las mujeres se hagan abortos. Se ha dedicado a esta tarea con tanto afán, que comenzó a pasar su tiempo libre frente a las clínicas de abortos en las zonas más pobres de Los Ángeles para interceptar a jóvenes embarazadas y ofrecerles soluciones y ayuda para su atención médica, alimentación y empleo. Sin embargo, sus esfuerzos por poner la fe en acción no terminan ahí. Con su organización Manto de Guadalupe y su incansable iniciativa de recaudación de fondos, Eduardo construyó un centro médico en Los Ángeles que presta atención gratuita a embarazadas y a sus hijos en gestación. Está ubicado en un barrio hispano que tiene 10 clínicas de abortos en un radio de 1 milla. Me enloquecía y me daba dolores de cabeza ver cuántas clínicas de aborto había en ese barrio hispano, y luego de varios años de acudir allí los sábados para exhortar a las mujeres a que no abortaran, decidí darles una alternativa que las ayudase a dar a luz a sus bebés y a cuidarlos, explicó el actor y activista religioso. Eduardo tuvo que vencer enormes obstáculos para hacer realidad su visión de un centro médico. Tengo el honor de haber participado en recaudaciones de fondos para apoyar a la Clínica Guadalupe, equipada con la más moderna tecnología médica y un personal médico dedicado y maravilloso. Eduardo concibió la instalación inspirado en un spa, para que en cuanto entren las pacientes se sientan inmediatamente cómodas y bien atendidas. A la fecha, ha salvado ya numerosas vidas. En la actualidad, Eduardo y yo nos consideramos hermanos, pero en la etapa de filmación de The Butterfly Circus, tenía que pedirme a gritos que lo escupiera en la gran secuencia que hicimos juntos. Seguí rogándole al director que recurriéramos a los efectos especiales. Por su parte, Eduardo, el actor profesional, siguió insistiendo hasta que finalmente accedí. Vale decir que no le encantó el hecho de que un actor aficionado tuviera que repetir la escena 7 u 8 veces hasta lograr la toma correcta. Incluso tuvieron que darme tabletas especiales para lograr la saliva espumosa que se necesitaba. Estoy agradecido porque Eduardo nunca me guardó rencor por escupirlo y porque nuestra amistad ha crecido con los años. Recientemente terminó una película titulada Cristiada que narra la historia de una rebelión de católicos contra la persecución en el México de los años 20, con la participación de estrellas como Andy García, Eva Longoria y Peter O'Toole.
La película se estrenó en los Estados Unidos en 2012 como For Greater Glory. La carrera de Eduardo ha vuelto al camino correcto, pero ahora puede vivir en fe y en paz mientras sigue su pasión de cumplir la voluntad de Dios haciendo películas positivas y piadosas. Cuando conocí a Eduardo en la filmación de The Butterfly Circus, me sorprendió que me contara que en el periodo más difícil de su vida colgó un póster de mí en la pared de su apartamento para inspirarse. Cuando me contó su historia, fue él quien me inspiró a mí. El regreso de mi amigo a la gracia es prueba de que nunca es demasiado tarde para descubrir nuestra verdadera pasión y propósito, algo que nos permite expresar todas las bendiciones y amor que Dios puso en nosotros al crearnos. Independientemente del momento de tu vida en el que estés, de cuánto te hayas alejado del camino de Dios, siempre puedes retornar a la gracia. Si aún tienes que buscar tu pasión, o si perdiste el camino, como le ocurrió a Eduardo, ten fe, perdónate a ti mismo, y pídele a Dios que también te perdone. En cuanto lo hagas estarás encaminado a convertirte en algo invencible.